de Samuel 13:15. Bienvenidos un día más, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy la verdad es que para mí me ha costado muchísimo llegar a grabar este episodio porque el primer capítulo de hoy es muy duro y todo lo que trata en estos 3 capítulos es tan intenso y aparecen tantos personajes, tantas formas de ser, tantos caracteres que la verdad es que me cuesta un poco relacionarlo y ubicarlo. Así que yo el nombre que le pondría a este capítulo, que es como va a estar puesto, es la ceguera del pecado, que hace mucho tiempo me recordó estos capítulos a unos que grabé anteriormente, que lo podéis encontrar en el podcast, que se llama La ceguera del deseo, que yo diría que son muy parecidos a este, porque vamos a empezar ya. En el capítulo 13 sucede un hecho horrible. Aquí ya empieza a repercutir el pecado de David a sus hijos, que esto es lo que pasó en el episodio anterior. Y la pregunta era, ¿pasa algo si peco? La respuesta, no di como una respuesta de sí, no, pero se sobreentiende que sí que pasan cosas, porque ahora está repercutiendo en toda su familia y está trayendo horror y destrucción entre los propios de la familia. Entonces, están ahora con que uno de los hijos de David, que se llamaba Amnón, se enamoró, entre muchas comillas, porque más que enamorarse, yo creo que se obsesionó con su hermanastra, que era la hermana por parte de madre, creo, de Absalón, otro de los hijos de David. Entonces Amnón la deseaba y la deseaba, estaba pero súper neurótico con la hermana, que se llamaba Tamar. Y se ve que le llamaba tanto la atención porque era virgen, era muy guapa y pues que la quería tener con él fuese como fuese. Entonces también aquí entra otro personaje que como que lo mal influenciaba, que era Jonadab. Y este le contó una estrategia para conseguir a la hermana, para conseguir satisfacer ese deseo que él tenía. Pero si retrocedemos un poco en el tiempo, vemos que el acostarse con los hermanastros está prohibido, está mal, porque esto es incesto. Entonces, al final, estos idean el plan, se hace un poco pasar el malo y le pide a David que tenía que ser Tamar la que le tenía que llevar la comida. Esta accede, pues porque servir simplemente, y se la lía al final, como que le obliga a acostarse con él. Pero antes de esto, Tamar se ve que tenía muy presente la ley y ella le estaba diciendo que estaba mal. Ella le estaba haciendo ver que lo que quería hacer estaba mal. Le dice: no, hermano mío, no me fuerces, pues no se hace esto en Israel. No cometas esta infamia. ¿A dónde iría yo deshonrada? Y tú serías como un infame en Israel. O sea, ella se lo está explicando súper bien y le estaba explicando lo que iba a pasar. Así también le dice: habla, te lo suplico, al rey, que no rehusará entregarme a ti. Le da opciones para evitar que cometa ese pecado, para evitar que cometa ese fallo. Y yo lo estaba leyendo y se lo está diciendo de la mejor forma que se lo podría decir, porque le habla muy respetuosamente y como haciéndole ver el asunto. Pero no, él ahí cabezota, no estaba para pensar y le dio igual, es que ni la escuchó. De modo que sí, aquí se produce una violación porque ella no quería, de hecho pone que la forzó y que se acostó con ella. Y esto era horrible. Es decir, con esto sacamos que el poder de la lujuria
es suficientemente fuerte para distorsionar la realidad. Es decir, la lujuria nos impide ver o nos impide escuchar la verdad. Él, en estos momentos, estaba apartado de Dios, porque de verdad os digo que si tú estás leyendo su palabra constantemente y queriendo hacer las cosas conforme su voluntad, esto te puede venir la tentación, pero si tú lo tienes muy presente, es que este hombre tuvo muchas ocasiones de ver que lo estaba haciendo mal y hasta el último momento lo pudo haber rectificado, pero no, él para adelante y pasó lo que pasó, una desgracia. Y aún así, aún haciendo todo esto, cuando ya satisface, es que de verdad, es que me cuesta, cuando satisface el deseo, va y como que la trata como una cualquiera, la trata de esta, que se vaya, ¿sabes? Ya de repente ya no la desea, ya ha satisfecho sus deseos y la trata como una cualquiera. Y aún así, la pobre, todo lo que debería haber pasado en esos momentos, le dice cómo hacerlo bien a pesar de eso. Es decir, es que se le están dando 8.000 oportunidades y el chaval es que está ciego, está cieguísimo, es que no se entera. Y ella le dice, no, que ella no se quería ir porque si la echaba, esto estaría mal y que estaría aún peor que lo que le había hecho ya. Así que se lo pidió, vaya, de una forma increíble, con una calma, como diciendo, vamos a hacerlo bien, por favor, aunque te hayas equivocado, porque sí que es verdad, somos humanos, nos equivocamos, pero como veis, se nos dan las opciones de rectificar, de hacer el bien, y somos nosotros los que elegimos si hacerlo o no hacerlo, porque ella le estaba advirtiendo de muy buenas formas. Hay veces que no tendremos esas oportunidades y a lo mejor de la forma que nos advierten es a base de lecciones, a base de palos, como se dice aquí, o a saber cómo. Entonces hay que saber estar atento y escuchar las señales. Así que nada, luego ya pues obviamente él siguió haciéndolo fatal y ella se fue, pues os lo podéis imaginar, lo triste que se fue, lo horrible que se sentiría y lo sucia que se sentiría. Y habla de la vestimenta de las vírgenes en esta época, en esta cultura, que si tú eras virgen y eras hija de rey, tú debías ir vestida con una túnica con mangas. Entonces ella, cuando ya dejó de serlo por esa violación, se le cortaron esas mangas. Después de esto, es que es un tema duro. Y a mí me ponía, madre mía, cuando lo leía, me ponía enferma. Lo que admiro yo mucho de esta mujer es que, a pesar del momento, a pesar de todo lo que le pasó, supo reaccionar de la mejor manera y cuando le pasó todo esto no lo ocultó como muchas personas harían, sino que lo que hizo fue coger y echarse ceniza sobre la cabeza, no sé, la forma que tenían allí de mostrar el cómo estaban. Y fue gritando, bueno, entonces como que realmente sí que fue mostrando ese dolor que ella tenía. Y David lo vio, el hermano que tenía, que os he comentado al principio, también lo vio y sí que supo lo que era, pero él como que se lo quedó para adentro y no hizo nada. Pero él estaba cabreado y quería venganza de su hermano. Entonces David también, cuando se enteró, se irritó muchísimo, se enfadó, vaya, se puso de las peores de las maneras porque eso no se hacía a las hijas. Y luego ya lo que os he comentado de Absalón, que le cobró odio por haber violado a su hermana, pero de momento no dijo nada ni ayudó en nada, por lo que pone aquí. Directamente de aquí pasa a una parte que se llama Absalón hace asesinar a Amnón y huye. Él ideó la forma en 2 años de
matar a su hermano por lo que le había hecho su hermana. Entonces lo ideó, igual que el hermano Amnón ideó la violación, Absalón ideó su muerte. Es que hay que hilar muchas cosas aquí. Y básicamente lo hizo, y algo que os quería decir, aunque él lo estaba ordenando a sus criados, es que aquí nos dice: estad atentos, no tengáis temor, cobrad ánimo y sed valerosos. Esto ante cualquier batalla. Y sale muchísimo en la Biblia, ya sea en este caso, en un caso de batalla contra los filisteos, contra los amonitas, lo que sea. Entonces lo quería destacar en el capítulo. Obviamente lo consiguen matarlo, pero cuando ven este ambiente todos los hijos de David, porque estaba en una celebración que Absalón los había conseguido reunir, ellos salen corriendo. Y cuando van a contarle a David de que Absalón había matado solo a Amnón, le dijeron que había matado a todos sus hijos. Los queridos rumores ya existían. O sea, cómo la información de una persona a otra cambia muchísimo. Entonces David se asustó, pero aún así estaba Jonadab, de verdad los nombres, perdónenme porque soy horrible para la pronunciación, pero bueno, yo lo intento. Y él le dijo que no se apresurara, que no pensara eso, porque seguramente solo hubiese muerto Amnón. Y que le dice que hasta Absalón ya lo tenía decidido desde hace muchísimo tiempo, desde el día en que se violó a su hermana. Absalón llevaba pensando eso desde ese mismo día, desde el día en que él se cayó y no hizo nada, pero en su mente ya estaba procesando. Entonces, visto todo esto, Absalón ya huye para que no lo maten, porque un vengador de sangre tenía derecho a ir a por él, pero si se refugiaba en una ciudad, esto lo vimos en Levítico, si no me equivoco, si se refugiaba en una ciudad que estaban destinadas para hasta que se hiciese el juicio, él podía mantener su vida. Entonces el rey pues estuvo fatal por la muerte de su hijo, y viene el capítulo 14. Este capítulo ya me gusta un poco más, bastante más, porque sale muchas veces, menciona al ángel de Dios. Aquí coge Joab, uno de los 3 hijos de Sarvia, y él consigue que vaya una mujer muy sagaz, muy astuta, como a contarle una historia que le pasó con su hijo, para que así el rey David reflexionase e hiciese lo mismo con su hijo. Es decir, aquí yo le cuenta a la mujer todo lo que tiene que decir, toda la historia, y me he quedado con bastantes cosas de las que dice la mujer, porque, no sé, a mí me han hecho reflexionar mucho. En el versículo 14 dice: todos hemos de morir, y del mismo modo que el agua que se derrama en tierra no se puede recoger, tampoco Dios vuelve a conceder la vida. Aquí me quedé parada y yo dije, me encanta esta forma de ver el privilegio que tenemos de estar aquí, porque es como disfruta ya que estás aquí, porque Dios no te va a volver a conceder esta oportunidad de vivir la vida. Entonces es como que le da muchísimo valor a la vida, y es algo que me motiva a mí a seguir, a vivir y a dar gracias a Dios por esta vida que me ha dado, por escogerme para estar aquí, igual que a ti, porque no soy la única la que ha escogido, a ti también te ha escogido, porque si estás aquí en este mundo es porque Dios tiene un propósito para ti. Lo hayas encontrado o no, tú estás aquí por algo. Entonces tú eres muy valioso a los ojos de Dios, y Dios te quiere aquí por alguna razón. Y así que ama tu vida, da gracias a Dios y agradece porque estás aquí por un día más, y aprovecha cada día como si fuese el último, de verdad. Porque ya verás, si la vives así, cómo vas a aprovechar muchísimo cada segundo. Continuando, en el versículo 17, lo que comentaba yo del ángel de Dios, dice: el ángel de Dios para discernir
el bien y el mal. Si tenemos a Dios, si seguimos las Escrituras, nos van a ayudar a discernir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Aquí lo que haces es una comparación de el rey David con el ángel de Dios. Y bueno, antes de continuar, no os lo he dicho, pero el significado de los nombres de Tamar significaba palmera, que yo me quedé así, digo palmera, a lo que es lo mismo que fertilidad. Yo eso no lo entendí muy bien, pero supongo que fertilidad será más apropiado. Absalón significa la paz de su padre y Amnón fiel, estable. Como vemos, ninguno de los nombres corresponde con lo que son, con ese carácter de sus hijos, pero así como curiosidad os lo comento. Yéndonos a otro versículo que os quería comentar hoy, es el versículo 20, que dice: pero mi Señor es sabio como el ángel de Dios y conoce todo cuanto sucede en la tierra. Dice esto porque aquí David ya se da cuenta que Joab la había mandado a ella para hacerle pensar sobre su hijo. A lo que ya pues vio todo esto y dijo como que vale, que viniese, pero que estuviese lejos, que no pensaba recibirle. Y eso ya era un paso, porque David estaba perdonando a su hijo, aunque de momento necesitaba distancia. No sabemos si era para curar la herida o para lo que fuese. Sí que es verdad que habla aquí de Absalón, bueno, como si fuese aquí el guaperaz del barrio. Dice que se ha puesto, celebrado, que no había en él defecto y que era muy hábil y astuto. Es decir, tiene aquí como unos versículos dedicados para él, para su descripción y oye, súper bien lo definen aquí a Absalón, como súper el sex symbol de Israel en esos tiempos. Y bueno, ya después de todo esto, Absalón, para llamar la atención, porque parece que quería hablar con su padre, quemó los campos de Joab y Joab, cuando se dio cuenta, se lo dijo al rey y ya le dejó a Absalón ir a verlo. A lo que cuando ya se reencuentran, acaba este capítulo diciendo que el rey besó a Absalón. Es decir, esa misericordia que tuvo ese padre con su hijo, a pesar de todo, ese amor que le tenía, nunca lo dejó de lado. Y el capítulo 15 habla sobre las intrigas de Absalón, que realmente yo este título no lo entiendo para lo que viene, pero si lo pones por algo. Nada, aquí cuenta lo que hacía Absalón, de que robaba el corazón de todos los hombres de Israel, porque no sé si lo he entendido bien porque me costó un poco. Se ve que él era como el que hacía un poco de juez. Iban a él los que tenían pleito, los que tenían algún conflicto, y él les solucionaba el conflicto. Entonces se ve que todos los hombres de Israel le encantaba cómo lo hacía, entre otras cosas. Después de esto, Absalón dice a su padre que debe de irse porque le hizo un voto a Yahvé si le permitía volver a Jerusalén, y el rey le deja irse. No se sabe si este voto o lo que le dijo a su padre era verdad, lo de irse. Yo creo que no, por lo que viene después, porque luego aprovecha como para intentar ser él el rey en vez de su padre. Y aquí cambia mucho de consejero, porque primero como que se lleva al consejero de David, luego viene otro y lo intercambia por el otro. Eso la verdad es que no lo he entendido muy bien, por mucho que lo he leído varias veces, me está costando entenderlo. Y de nuevo viene otra vez huida de David. Yo lo leí y dije, pobre hombre, es que se pasó toda su vida huyendo. Es que no hay un momento que digas, bueno, ha estado aquí estabilizado. Es que toda su vida huyendo de sus hijos, de Saúl, de los filisteos. Madre mía, menudo trote de vida. Y aquí cuenta un poco cómo se dejó la casa, que en la casa se dejó 10 concubinas para guardarla. Y habla de una persona que se llama Itai, y este
era filisteo, si no me equivoco, como que decidió seguir con él. Era de los primeros hombres que se juntaron ahí en las cuevas cuando Saúl estaba persiguiendo a David y decidieron apoyar a David. Entonces este se mostró muy fiel, aun siendo extranjero, él se mostró fiel y leal a David y veía a David como ejemplo. Entonces, lo de extranjero lo digo porque en esta cultura, o tal como lo trata la Biblia, los extranjeros son los que tienen a otros dioses, también los que son de fuera, pero al ser extranjero, cada uno tenía una cultura, unas costumbres, y más o menos para que lo tengáis claro por si sois nuevos escuchando el podcast, bienvenidos seáis. Y bueno, continuando, me encantó porque le dice David a Ittai que Yahvé tenga contigo amor y fidelidad. Y Ittai le dice luego: donde el rey mi señor esté, para muerte o para vida, allí estará tu siervo. Esto es un ejemplo de fidelidad y de quedarse a pesar de las tormentas. Él se estaba quedando por cómo había sido David y porque también era el rey y él había decidido serle fiel. De lo último que trata ya este capítulo es del arca. Hombre, ya está por aquí, ya está por aquí. Y básicamente es David diciendo que si Dios está de su parte, que haga lo que mejor le parezca. Entonces da varias opciones que realmente también está consultando a Dios. Y lo último que quería comentar aquí es que sale la Cuesta de los Olivos y me llamó la atención, la verdad, porque no sabía que salía antes, y que a pesar de que David tenía que huir, de que tenía prisa porque lo estaban persiguiendo, él estaba en peligro. Entonces, en vez de correr y huir, él se detuvo y oró y estuvo postrándose ante Dios. Entonces esto es un ejemplo de que cuando nosotros vamos siempre corriendo, siempre decimos, no, es que no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo o para lo que sea. Hasta David, siendo perseguido porque lo querían matar, él se paraba a orar porque Dios era lo primero para él. Y él sabía que si Dios estaba con él, todo iba a salir bien. Y esos han sido los 3 capítulos de hoy. La verdad es que son muy intensos porque tratan muchos más temas, pero yo creo que lo más importante y lo que más me ha asombrado a mí han sido estas cosas que os he comentado. Espero que os haya gustado, que hayáis pasado un buen rato y nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias por escucharme un día más. Que Dios os bendiga.